Con todas, bienvenidos y bienvenidas a esta segunda conferencia de este pequeño ciclo de conferencias organizado por el Departamento de Teología y por la Facultad de Letras y Ciencias Humanas en su diplomatura de estudios en teología. Estamos todos y todas muy contentos de poder recibirlos y de poder también compartir con ustedes estas ponencias que nos ayudan a retroalimentarnos, a prepararnos mejor respecto de la teología. Y en este caso, el día de hoy vamos a recibir también nuevamente al doctor Ole Jacob Loland, que va a darnos su ponencia sobre Pablo de Tarso, el apóstol de los ateos, ¿no? Respecto al libro que él ha escrito. Primero vamos a expresar cómo va a ser la estructura de esta sesión. Primeramente va a ser la presentación del doctor Ole, en que más o menos lo realizará en unos 40 minutos. Y después vamos a tener también a nuestros comentaristas presentes, que ya vamos a presentar en su momento, que cada uno de ellos tendrá 15 minutos aproximadamente para poder comentar la ponencia de Ole, y después de eso también tendremos un espacio de preguntas y comentarios por parte de cada uno y de cada una de ustedes, ¿no? Entonces, sin más, vamos a empezar presentando al doctor Ole Jacob Loland, que él es nacido en Noruega, ordenado pastor en la Iglesia Luterana de Noruega en el año 2006, doctor en teología por la Universidad de Oslo desde el año 2017, ha dedicado una gran parte de su investigación al primer pontificado latinoamericano del Papa Francisco y su teología, y también a investigar el viraje filosófico que se ha hecho hacia Pablo de Tarso, ¿no? Actualmente trabaja como profesor en estudios de las religiones en la Universidad del Sureste de Noruega y, bueno, viene también a presentarnos su nuevo libro, Un apóstol de los ateos, Pablo en la filosofía contemporánea. Vamos a recibir entonces al doctor Ole con fuertes aplausos, que el día de hoy compartirá con nosotros la conferencia Un apóstol de los ateos. Muchas gracias por la presentación, mil gracias por recibirme aquí en la Universidad Católica en Lima, donde Lima fue mi puerta a América Latina hace 23 años, y ahora vuelvo a la capital del Perú con un libro y con una idea de que Pablo de Tarso se ha convertido en un apóstol de los ateos. Ahora, ¿quién fue Pablo de Tarso? ¿Qué queda del antiguo apóstol para nosotros? O más bien, ¿quién es Pablo de Tarso para nosotros hoy? El primer pensador del cristianismo, Pablo como un apóstol de los ateos. ¿Cómo puede ser? Yo vengo de Noruega, un país en el norte de Europa. Es un país donde el cristianismo ha sido la religión predominante por 1000 años. Esta foto es de una iglesia medieval cerca de mi casa, construida hace 900 años. Pero el porcentaje de niños en Noruega que son bautizados no ha sido tan bajo desde que llegó el cristianismo hace 1000 años. Y los vikingos paganos seguían el tradicional culto a Odin y a Thor. Hoy en día no se ha vuelto a creer en Odin, sino muchos han dejado de creer en algo más allá, y muchos se declaran ateos. En esta encuesta del Instituto Ipsos, más que la mitad de los noruegos dicen que no creen en Dios ni en un poder sobrenatural o espiritual. Como pueden ver las cifras de la misma encuesta en países latinoamericanos, y el caso del Perú es bien diferente. Al mismo tiempo hay que preguntar, ¿qué dicen realmente estas cifras? Una respuesta en la forma de confirmar o negar una creencia en Dios puede decirnos algo, indicar algo, pero no todo ni lo más importante. Como nos recuerdan las palabras del teólogo de la liberación, Juan Luis II, creemos que divide más profundamente a los hombres la imagen que se hacen de Dios que el de decidir luego si algo real corresponde o no a esa imagen. Es decir, la cuestión no es tanto si uno cree que Dios existe o no, sino quién es Dios para los hombres, o más bien,
qué es lo último, lo definitivo de las personas, qué es lo que realmente guían sus vidas. El politólogo Ronald Inglehart escribe en el libro Religion's Sudden Decline sobre la secularización en mi región, en los países nórdicos, donde la gente dice que Dios tiene poca importancia en sus vidas. Y lo compara con América Latina, donde la gente dice que tiene mucha importancia en sus vidas cotidianas. Una de las cosas que llama la atención es que los habitantes en los países nórdicos y los países latinoamericanos, según esta encuesta, esas datas, son los más contentos de todo el mundo. Aunque ustedes tienen menos recursos económicos que nosotros, a pesar de tener más inseguridad que nosotros, alcanzan al mismo nivel de satisfacción de vida, según esta encuesta. ¿Por qué será? O en inglés se puede decir que I think you are overachieving in terms of your happiness. Bueno, en mi nuevo libro escribo sobre una paradoja diferente. ¿Cómo es que filósofos ateos en Europa han destacado el pensamiento del apóstol Pablo por considerarlo especialmente relevante para las grandes cuestiones de nuestro tiempo? Ateos quieren acabar con la creencia de Dios, pero con su entusiasmo e interés, estos filósofos prolongan la vida de un pensamiento que depende de varias nociones de Dios. Con el título El apóstol de los ateos, quería señalar que mi libro se trata, ante todo, de las imágenes que los filósofos ateos han tenido y producido de Pablo, las diferentes interpretaciones que han hecho de los textos más atractivos del apóstol, tanto para atacar al apóstol como hacerse inspirar por Pablo. Y he descubierto que las cartas que más han fascinado a los filósofos modernos es la primera carta a los Corintios y la carta a los Romanos. Por eso la mayor parte de mi libro se trata de estas cartas paulinas y la recepción de ellas en la filosofía contemporánea. El interés en la filosofía actual ha sido intenso y muy productivo. Ha generado una avalancha de publicaciones entre los estudiosos en las humanidades. ¿Por qué se ha visto este viraje hacia Pablo ahora, durante las últimas décadas de la filosofía europea? Bueno, pueden haber varias explicaciones, pero voy a lanzar algunas. Primero, los filósofos habían ignorado a Pablo de Tarso por mucho tiempo, sin que eso se podía justificar debidamente esta ignorancia. Pablo, a mi parecer, había sido excluido del canon filosófico, y lo que hemos visto con este interés por Pablo de Tarso es una reacción prefigurada en las lecturas del filósofo judío Jacob Taubes a finales de los años 80. Segundo, había una tendencia en la filosofía continental que va desde los años 90 al ataque terrorista del 11 de septiembre de 2001, de repensar la religión como desafío filosófico, ético y político. Ni los filósofos ateos podían confiar en un proceso de secularización total que haga desaparecer o volver irrelevantes a las religiones en el mundo moderno o posmoderno. Tercero, vemos que hay una dinámica cultural en una Europa secularizada, con sospecha y una pérdida de credibilidad de las disciplinas teológicas. Entonces, la opinión pública no quiere oír a un teólogo sobre la religión, pero si es un filósofo, y aún mejor un filósofo ateo, entonces la gente piensa que vale la pena prestar atención. Este redescubrimiento filosófico de Pablo es aún más espectacular gracias al filósofo alemán Friedrich Nietzsche, que sostuvo que Pablo era un fanático mentiroso en búsqueda de poder. A mí me gusta leer a Nietzsche por la cólera y el temperamento de sus escritos, pero con respecto a su contenido, la crítica de Nietzsche a Pablo es más interesante por su impacto que por su validez filosófica.
precisamente por su influencia en un sentido amplio en la cultura europea, prestó mucha atención a la crítica de Nietzsche a Paulo en el libro. Aunque el fundamento histórico de su ataque ha quedado desfasado por los nuevos descubrimientos en las investigaciones históricas de los textos bíblicos. Además, si era como afirmaba Nietzsche, que Pablo estaba impulsado por un deseo ilimitado de poder, me parece que fue bastante tonto de Pablo, alrededor del año 50, difundir la creencia tan ajena a la visión dominante del judaísmo del Segundo Templo o la cultura griega romana, difundir la creencia de que un crucificado era el Mesías. Si el objetivo era, como dice Nietzsche, tiranizar a las masas, no era muy atinado instar a los fieles a unirse a un sospechoso culto a Cristo. Esta nueva variante del judaísmo aún no era un movimiento de masas y Pablo fue una figura históricamente marginal en su época. El error mayor de Nietzsche sobre Pablo es, en mi opinión, que Nietzsche interpreta la opción por el crucificado y la simpatía con la víctima en Pablo como una apuesta en garantías metafísicas, como la existencia de Dios, la idea de la inmortalidad y reglas morales. Ahora, en las obras de los neoateos, como Richard Dawkins o Michel Onfray, se puede ver que la lectura de Nietzsche sobre Pablo es copiada y reproducida. A pesar de esta mala reputación de Pablo desde Nietzsche, se tiene una lista bastante extensa de filósofos modernos que no aceptan la crítica nietzscheana a Pablo, sino que descubren a Pablo como una figura con profundas intuiciones filosóficas. Es decir, para ellos, Pablo no es un mentiroso, sino un pensador que busca la verdad. Además, un filósofo ateo como Slavoj Žižek les llama a un neoateo como Richard Dawkins un ateo vulgar. Es decir, le considera un ateo inauténtico y ingenuo, porque Dawkins es un ateo que piensa que la ficción sobre Dios puede ser derivada desde fuera de la experiencia de la fe y por fuera del sentido de los textos religiosos. Žižek entiende a Dios según lo que el psicoanalista Jacques Lacan llamó el gran otro, que tanto por la socialización temprana de la ley como por la función del lenguaje de proporcionar sentidos, nos da expectativas de que habrá un garante moral y metafísico. Para Žižek, nadie se vuelve ateo abjurando de la existencia de Dios y al mismo tiempo viviendo como si hubiera autoridades en el mundo y en nuestro orden social que garantizan lo que es moral y lo que tiene sentido. Según el filósofo esloveno, para convertirnos en verdaderos ateos, debemos pasar por las experiencias límites, donde irrumpe el sinsentido, que nos abren los ojos respecto a cuán carentes de fundamentos son nuestras experiencias y las ideologías que sostienen nuestra sociedad. Cuando hablo de Pablo como el apóstol de los ateos, no es cualquier ateísmo que ellos defienden. Jacques Derrida es otro filósofo que se llama ateo, pero es un ateo que confiesa que reza en la sinagoga y además escribe sobre el peligro de un ateísmo cerrado y autosuficiente. Spinoza fue uno de los primeros filósofos europeos que estableció una distinción moderna entre fe y razón. Es fascinante observar tanto que destaca Pablo entre los autores bíblicos. En su obra Tratado Teológico Político escribe: afirmo pues que el máximo profeta Moisés no ha formulado ningún argumento auténtico. Concedo en cambio que las largas deducciones y argumentaciones de Pablo, como las que se encuentran en la epístola a los romanos, no fueron en absoluto escritas en virtud de una revelación sobrenatural. Es decir, las reflexiones que Pablo expone en la carta a los romanos son productos de la razón y no de una fe religiosa basada en una revelación.
Además, en la misma obra, Spinoza afirmó que ninguno de los apóstoles había filosofado más que Pablo. Yo pienso que hay una línea aquí que va de Spinoza a los filósofos contemporáneos como Georgi Agamben, Alain Badiou y Slavoj Žižek. Primero, en la medida que valoran escritos bíblicos, destacan las cartas de Pablo. Segundo, son especialmente impresionados por la carta a los romanos. Yo pienso que el autor de la carta a los romanos se convierte en un apóstol de los ateos en dos maneras fundamentales. Primero, sostengo que esta carta contiene una reflexión ética y política sobre la relación entre ley y justicia que tiene tantas semejanzas con la filosofía de Jacques Derrida que acaba de producir una lógica filosófica que es válida sin una creencia en Dios, pero no sin una fe en la justicia que cuestiona y al mismo tiempo reinventa la ley. Pero Pablo sin Dios, ¿cómo puede ser? ¿Cómo es posible valorar al pensamiento de Pablo si uno no valora la creencia paulina en Dios? El ateo Alain Badiou es uno de los filósofos que se inspira en el pensamiento paulino. Y para romper un poco los esquemas tradicionales en las interpretaciones más bien cristianas del apóstol, me parece útil la filosofía de Alain Badiou, que confiesa que nunca ha pensado sobre Pablo como una figura religiosa, sino como una figura política. Él no habla de las cartas como tratados religiosos, sino como intervenciones políticas. No habla de iglesias o comunidades religiosas o parroquias, sino células. Y me parece importante, tomando en cuenta que en aquella época en que vivió Pablo de Tarso, no se podía separar la religión y la política en nuestro sentido moderno. Es decir, adorar a un Dios siempre tenía implicaciones políticas, por ejemplo, con respecto al Imperio Romano, y por eso fueron perseguidos muchos de los primeros cristianos. Entonces, es una paradoja la interpretación que Badiou hace, porque por un lado construye su filosofía del evento verdad alrededor del pensamiento paulino, y por otro lado dice que no puede aceptar el contenido del evento verdad de Pablo, la resurrección de Jesús, que le considera una fabulación. Sin embargo, se inspira en Pablo para reinventar o reconstruir un universalismo verdadero para los tiempos de hoy. La militancia paulina le fascina y le inspira. Ahora, una pauta o estrategia que encontramos en Alain Badiou es que cuando él afirma que es una postulación muy fundamental para su interpretación paulina, que según él es posible extraer del núcleo mitológico una concepción formal enteramente laicizada de la gracia. Aunque yo no estoy totalmente convencido de que se pueda extraer un núcleo secular del pensamiento paulino sin que se quede ningún resto religioso, a pesar de eso afirmo que hay un potencial secularizador en el pensamiento paulino. Es decir, las cartas contienen un potencial de sentido que es explorado por los filósofos ateos. Y un ejemplo que hay ideas paulinas con un gran potencial filosófico encontramos en el psicoanálisis moderno. Nos dio una pauta el mencionado teólogo uruguayo Juan Luis II cuando escribió que los cristianos no pueden dar por sentado que no necesitan a Freud por el hecho de que ya cuentan con Pablo. Es decir, segundo tenía una profunda intuición sobre la afinidad entre el pensamiento paulino y el psicoanálisis moderno.
Una razón fundamental por la que los filósofos actuales aprecian a Paulo como pensador radica en que, al igual, Freud enfatiza la credibilidad que trasuntan las descripciones trágicas de la vida humana plasmadas en sus cartas. Hay algo en la naturaleza humana radicalmente maligna para esos filósofos, o bien en su inclinación pecaminosa, que crea una resonancia en la filosofía moderna, la cual no puede prescindir de conceptos psicoanalíticos tales como agresividad, ilusiones, proyecciones y negaciones. Es decir, hay afinidades entre el pecado paulino y esa destructividad que se descubre en el psicoanálisis. Ahora, ambas formas de terapia, la paulina y la freudiana, parten de la premisa de que el ser humano debe afrontar su pasado. Se debe trabajar la historia personal para llegar a una verdadera comprensión de uno mismo. Y eso es lo que está pasando con el individuo que habla en el capítulo 7 de Romanos. Pablo describe una tragedia humana frente a la ley con las palabras: no entiendo mis propios actos, no hago lo que quiero y hago las cosas que detesto. Es decir, hay una división profunda entre el acto y la voluntad en el ser humano. El filósofo ateo Slavoj Žižek lee el capítulo 7 de Romanos como si fuera un texto clásico de la filosofía. El discípulo de Freud y psicoanalista Jacques Lacan es uno de los filósofos que lleva a Žižek a leer este pasaje paulino, prestarle atención y hacerlo con un interés intenso. En uno de sus seminarios, Lacan comienza a parafrasear a Paulo. Y aquí Lacan sustituye la noción paulina de pecado por la cosa, un concepto que proviene de su propio vocabulario psicoanalítico. Y el psicoanalista francés concluye que la relación de la cosa y de la ley no podría ser mejor definida que en estos términos. Para Slavoj Žižek, esta descripción paulina acerca de lo que él piensa que es un proceso psicológico en el ser humano, una dialéctica destructiva del superior, este pasaje paulino constituye para Žižek una insuperable descripción en toda la filosofía. En su opinión, Pablo revela aquí una crisis existencial del ser humano frente a la ley como suma de normas superiores, una ley ideológica y social que nadie de nosotros escapa. Explica Žižek en su exégesis del Romanos 7, la dialéctica de la ley y su transgresión no reside en el hecho de que la propia ley solicita su propia transgresión, que genera el deseo de su propia violación. Nuestra obediencia a la ley no es natural, espontánea, sino siempre mediada por la represión del deseo de transgredirla. Cuando obedecemos la ley, lo hacemos como parte de una estrategia desesperada de luchar contra nuestro deseo de transgredirla, de modo que cuanto más rigurosamente obedezcamos la ley, más damos pruebas del hecho de que en lo profundo de nosotros sentimos la presión del deseo de caer en el pecado. En otras palabras, el ser humano que intenta vivir normalmente, sometiéndose a la ley, puede acabar siendo perseguido por un doppelgänger fantasmal, es decir, por un impulso del superior a transgredir la ley motivado por una lujuria perversa. El problema para Pablo en el capítulo 7 es que aunque el yo que habla es capaz de distinguir entre el bien y el mal, este mismo yo no es capaz de hacer el bien. Como escribe Pablo, de hecho no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Para Žižek, este yo está atrapado en un nudo gordiano, anudado por la dialéctica del superior, al mismo tiempo el tono desesperado y la honestidad que trasunta el lamento del yo en Romanos 7 dan testimonio de la histeria. Según la lectura de Žižek, quien habla aquí es una persona histérica. Tal persona tiene una posición ambivalente frente a la ley, pero su indomable búsqueda de la verdad le
otorga un gran valor, en el punto en que el perverso ha dejado de hacer preguntas sobre la ley, el histérico continúa con su intenso desafío a la ley por la vía del cuestionamiento constante. Y mientras que la posición perversa es de hecho conservadora para Žižek, la posición histérica encierra en un considerable potencial de cambio. Es decir, para Žižek, esta voz que habla en Romanos 7 es una voz que busca el cambio, que tiene un potencial de liberación del ser humano. A mí me parece fascinante que Žižek encuentra un diagnóstico perspicaz sobre el sujeto en Romanos 7. Resultan lecturas muy enriquecedoras de Pablo, que me da el sentido de que hay tanto inexplorado todavía en los textos paulinos. Pero hay una cosa del texto que Lacan y Žižek ignoran, tal vez porque en su psicoanálisis la ley suele tener solamente una función represiva, y que tampoco veo en Badiou o Agamben. Es la explícita valorización de una cierta obediencia o cumplimiento de la ley en combinación con una noción de justicia. Esos filósofos contemporáneos contemplan el universalismo, la libertad de la ley y la verdad en Pablo, pero no la justicia. Y cuando yo escribía ese libro sobre las lecturas de Pablo en la filosofía de Slavoj Žižek, me quedo pensando de eso. Este filósofo vuelve a citar el capítulo 7 muchas veces, pero siempre evita citar el versículo 13, que dice: la ley es santa y también es justo, es santo, justo y bueno el precepto. Ahora, para avanzar en mi lectura de Pablo en ese aspecto, mi clave fue una óptica derridiana. En el ensayo Fuerza de la Ley, Derrida escribe lo siguiente: la justicia en sí misma, si algo así existe, fuera o más allá del derecho, no es desconstruible. Es decir, se puede deconstruir, cuestionar la ley, pero no la justicia. Ahora Derrida no está seguro si la justicia en sí misma existe. Para él es posiblemente una posibilidad. Y si existe, es una justicia que tiene que venir de afuera de la ley y del derecho. En la carta a los romanos, la justicia es también algo que viene afuera, que ha de ser revelado. Es presentado como un don divino. Y Derrida habla también de la justicia como un don que ha estado independiente del ciclo de la reciprocidad y del equilibrio. La justicia paulina y la derridiana tienen semejantes características. Justicia como don que presupone y supera a la justicia retributiva. Y en Pablo, tanto como Derrida, la justicia no puede ser tematizada ni objetivada del mismo modo que la ley. Como escribe Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 21, en un pasaje bien denso, nos ha revelado cómo Dios nos hace justos sin hablar de la ley. La fuerza que nos hace más justos, que nos capacita para hacer el mundo más justo, es manifestado, es activo sin recurrir a la letra de la ley. Y esta justicia se muestra en el amor al prójimo. Lo que Pablo en el capítulo 13 de la carta a los romanos llama la ley perfecta, en la traducción de la Biblia latinoamericana, que no es una traducción perfecta porque no hay traducciones perfectas, pero es una traducción que yo saqué por la razón que fue usado por cristianos que fueron perseguidos por su lucha por la justicia durante la época de los regímenes militares aquí en América Latina. En el versículo 8 aparece la palabra griega o la expresión griega ton heteron.
Traducción directa puede ser otro, el otro o el que es diferente. Y dice Pablo, no tengan deuda alguna con nadie fuera del amor mutuo que se deben, pues el que ama a su prójimo ya ha cumplido con la ley. Estamos siempre en una deuda ética, no por algo que hayamos hecho, sino exclusivamente por la exigencia ética del ton heterón del otro. Este versículo me parece una poderosa imagen paulina sobre la relación entre el yo y el otro, donde yo estoy en el banquillo de los acusados porque el sufrimiento del otro plantea cuestiones fundamentales sobre mi forma de vida y mi yo. Esta figura paulina del ton heterón asemeja a la figura del otro en la filosofía de Emmanuel Levinas. Y creo que hay más semejanzas con Levinas en la idea de Pablo de que Cristo es el telos de la ley. Quiere decir que no es el fin de la ley, no simplemente anula la ley, como pensaba Nietzsche, tal vez como un buen protestante o malo protestante, pero culturalmente un protestante, aunque nunca lo quiso ser. La meta de la ley es la ética como cumplimiento de la justicia revelada en Cristo. Y la semejanza con Levinas consiste en que para Levinas el telos de la Torah es la ética igual que para Pablo. Hay más, tanto Pablo como Levinas quieren traducir la herencia hebrea a la lengua de los gentiles, pregonando así el sentido ético de la revelación a todos aquellos que estén dispuestos a aceptarla. Y algo de eso se repite hoy. La herencia cristiana y religiosa de Pablo se deja traducir a los gentiles por los filósofos ateos. Es decir, hay algo en el pensamiento paulino que tiene potencial para ser secularizado y traducido a una época o a ciertos contextos donde crece el ateísmo. Usado e interpretado en esta manera, Pablo puede ser un recurso para evitar una división maniquea o una polarización innecesaria entre creyentes y no creyentes, entre religiosos y ateos. Juntos podemos dialogar, buscar consenso y construir sociedades donde hay espacio para todos, porque la justicia se manifiesta frente a todos y el amor se vive entre todos, hasta que sea todo en todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Ole Jacob por su exposición. Y ahora vamos a pasar a nuestros comentaristas. Primeramente vamos a presentar al doctor Alessandro Caviglia. Él es doctor en filosofía por la Pontificia Universidad Católica del Perú, profesor del Departamento Académico de Teología, especialista en filosofía moral y filosofía de la religión, miembro del Centro de Estudios Filosóficos y de la Red Iberoamericana Kant, Ética, Política y Sociedad, y coordinador del Grupo de Investigación en Filosofía Social. Él va a ser el primer comentarista de lo que hemos escuchado sobre Pablo, el apóstol de los ateos. Le damos un fuerte aplauso, por favor, a Alessandro. 15 minutos. Bien, quiero agradecer primero a Raúl Segarra por extenderme la invitación de estar aquí en esta mesa hoy día, y también al profesor Lolan por su trabajo, su libro que ha traído acá, no sé si lo puedo mostrar. Es, ¿cómo se llama? Un libro que he leído 2 veces, bueno, una vez y media, digamos, mientras la segunda vez estaba haciendo mis apuntes. Es un libro que me ha generado bastante interés y es un libro muy, muy bueno y muy interesante.
Y algo que me llamó la atención del trabajo del profesor Lolan es lo siguiente. Él es un teólogo que tiene un muy buen manejo de la filosofía. Y es algo que en nuestro entorno no está tan acostumbrado. De hecho, hay una especie de relación ambigua entre filosofía y teología, porque por un lado los filósofos solemos tener prejuicios frente a la teología, ¿no? Una idea general, digamos, respecto de la teología de parte de los filósofos es que la teología se basa en mitos de los cuales no se puede dar fundamentos y que los argumentos teológicos no tienen la suficiente fuerza como los argumentos filosóficos. Esa idea está también, digamos, impregnada por el espíritu de la Ilustración, digamos, del siglo XVIII, que en cierto modo los intérpretes o los lectores de cierta versión de Kant y de otros autores ilustrados han comenzado a generar, digamos, en nuestro contexto. A pesar de que el pensamiento de Kant era más sofisticado que eso respecto de la religión. De hecho, yo he estudiado el concepto de religión de Kant y he encontrado cosas mucho más interesantes que una mirada negativa frente a la teología. Pero por el otro lado, he encontrado en el discurso de muchos teólogos una idea según la cual la filosofía se enreda en la búsqueda de la verdad sin llegar a ninguna conclusión clara. Y claro, es decir, los teólogos o la teología ya tiene como una verdad revelada, digamos. Estamos hablando aquí, claro, no estamos hablando de la teología en general, sino de lo que se llama teología revelada, ¿no? Que es una cosa que es importante tener en cuenta, digamos, porque también existe desde Aristóteles y Platón y antes una concepción teológica, ¿no? Lo que se conocería hoy en día como teología natural o cosas por el estilo. Entonces, ese desencuentro me parece muy interesante porque, en cierto modo, hace que la teología mire con sospecha a la filosofía y la filosofía haga lo mismo con la teología. A pesar de que ambas cosas pueden articularse de otra manera. Una de las fuerzas del trabajo del profesor Lolan es justamente la idea de tomar la interpretación que hacen los filósofos de los textos de Pablo, inclusive especialmente los filósofos ateos, como Zizek, como Badiou, como también el caso de Giorgio Agamben, y dice, esta interpretación de Pablo hecha por filósofos ateos puede ser importante y puede nutrir el trabajo de los teólogos
que se dedican a los estudios paulinos. Claro, no estoy diciendo que el doctor Loland es el único teólogo que puede llegar a esa conclusión, o que ha llegado a esa conclusión. De hecho, hay muchos teólogos que han llegado a conclusiones similares, es decir, en el sentido de el valor que pueden encontrar en la filosofía para el trabajo teológico. Pero, en cierto modo, yo podría identificar algo así que me gustaría denominar, digamos, al paso, algo así como una especie de luteranismo perverso dentro de la teología católica. Luteranismo perverso. ¿En qué consiste ese luteranismo perverso? Entonces, mientras que Lutero levantaba las banderas de solo escritura, el luteranismo perverso instalado en ciertas teologías católicas se levanta las banderas de solo la dogmática. Solo la dogmática. Sin tomar en cuenta algo que el profesor Loland sí toma en cuenta y lo toma en serio, que no existe la posibilidad de hacer teología sin recurrir a mediaciones de otras disciplinas. ¿Qué cosa sería la teología sin mediaciones de otras disciplinas? Sería simplemente la lectura literal de la Biblia. Ni siquiera una lectura interpretada de la Biblia, porque para tener una interpretación de la Biblia se necesita recurrir a disciplinas más allá de la teología. Entonces, hay una especie de tendencia en algunos sectores dentro del catolicismo, no sé si será en otras vertientes del cristianismo, que no conozco otras vertientes desde dentro, a hacer eso. Sin embargo, por ejemplo, aquí en nuestra casa de estudios, no estamos conectados con esa actitud. Más bien, nuestra actitud es la de establecer la conexión y la articulación entre la teología y sus mediaciones con otras disciplinas, por ejemplo, las ciencias sociales, a partir, por ejemplo, de la teología de la liberación, y cómo se llama la hermenéutica filosófica, y también la filosofía. Y es por eso, inclusive, que el Departamento Académico de Teología de nuestra Casa de Estudios digamos, acoge no solamente a teólogos, sino también a intelectuales o profesionales de otras disciplinas, e inclusive acoge dentro de sí el trabajo de ciencias de la religión, que no es trabajo teológico, sino que es un trabajo que viene de otras canteras, digamos, disciplinares. Entonces, esa es una primera cosa que quería señalar, que me parece interesante del trabajo del profesor Loland. Y otra cosa es respecto de Nietzsche y Pablo. Me parece sumamente sugerente la interpretación que hace nuestro ponente de esa relación. De hecho, Pablo, mejor dicho, la acusación que Nietzsche hace en contra de Pablo es que él termina haciendo una especie de
platonismo popular. Y que el triunfo de Pablo sobre la cultura sería justamente esa articulación, platonismo popular. Si uno lee el texto de nuestro invitado, uno va a quedar persuadido de que esa acusación es falsa, por un conjunto de elementos historiográficos, estudios bíblicos y cosas por el estilo, pero hay un elemento adicional que también aparece en el texto y que no ha mencionado ahora, pero lo menciono yo, que es que Pablo defiende la idea de la resurrección de la carne. El platonismo no puede estar comprometido con eso. Es decir, las ideas de Platón suponen la distinción clara entre el alma, que se encontraría originariamente en el mundo de las ideas, o mirando o dando vueltas alrededor del mundo de las ideas. Ese es el mito que Platón presenta en varios de sus textos, y el cuerpo que estaría en el mundo sensible, y que en la carta séptima de Platón se expresa claramente la idea de que somos un alma prisionera en un cuerpo sensible. Entonces, el cuerpo es algo negativo, tiene un signo negativo, y el alma tiene un signo positivo. La idea de la resurrección de la carne es dotar de un signo positivo a la carne. Y es en ese sentido que es completamente impreciso hablar de un platonismo popular en Pablo. Entonces, ¿qué tenemos en Pablo? Porque, por otro lado, tenemos esta afirmación clara que nuestro invitado ha presentado hoy día varias veces. Pablo dice, no hago el bien que quiero, y más bien hago el mal que no quiero. Entonces, ¿de dónde viene ese conflicto? Y yo quisiera ubicar ese conflicto en la voluntad. Es en la voluntad misma del ser humano donde se produce ese conflicto entre querer una cosa y querer otra cosa al mismo tiempo, o querer una cosa y hacer otra cosa al mismo tiempo. Pero hacer también supone un acto de voluntad. Y en ese sentido, el diagnóstico que nos presenta el profesor, de que esa tensión entre querer una cosa y querer la otra se instala en el ser humano cuando interviene la ley. La intervención de la ley hace que se produzca ese cortocircuito en la voluntad. Pero al mismo tiempo, sucede que la ley representa al Pablo antes de la conversión. Pablo, antes de convertirse al cristianismo, en el camino a Damasco. Entonces hay un antes y un después. Antes, Pablo estaba prisionero de la ley, pero la ley lo empuja hacia la cosa, es decir, hacia el pecado, hacia la transgresión de la ley. Es decir, la misma presencia de la ley invoca la transgresión de la misma ley. Pero después de la conversión,
Pablo se abre a otra situación. Y esa otra situación es la situación del amor. La ley versus el amor. Claro, hay interpretaciones, la interpretación de Derrida, que conecta el amor con la justicia, y también la interpretación que se puede extraer también de los trabajos de Levinas. Casi me olvido el nombre. Levinas, ese autor tan interesante, tan importante. ¿Cómo lo iba a olvidar? Bien, pero yo quiero traer otra interpretación al mismo tiempo por mi propia formación filosófica especialista en Kant. Y es la siguiente. La ley nos condiciona. El amor representa la entrega incondicional. En la filosofía de Kant, especialmente en la fundamentación para la metafísica de las costumbres, Kant presenta cómo hay una tensión en el ser humano entre lo condicionado y lo incondicionado. Lo incondicionado es la libertad, pero también es la capacidad de pensar, y también es la vida de fe, es decir, la vida espiritual. Claro, eso no lo dice Kant en ese libro, pero sí aparece en otros textos, como por ejemplo la crítica de la razón pura. En el ser humano hay una especie de tensión entre lo incondicionado y lo condicionado. Lo condicionado, ¿qué cosa es? Es aquella dimensión del ser humano que está sujeta a las leyes causales de la naturaleza o a las lógicas perversas que el psicoanálisis describe. Y entonces, lo que queda como resultado es una tensión permanente entre el condicionamiento psicológico, es decir, la ley y la transgresión a la ley, y del otro lado, la libertad para entregarse a la reciprocidad. Y es en ese sentido donde yo no comparto la salida que conduce a la filosofía de Derrida, mejor dicho, otra vez lo he olvidado, de cómo se llama, de Levinas. Mi inconsciente me está jugando una mala pasada. ¿Por qué? Porque la salida de Levinas lo que hace es anula todo tipo de reciprocidad. Es decir, la fusión, la entrega total al otro que Levinas exige, elimina por completo el dar y recibir razones o dar y recibir bienes mutuos. Y es en ese sentido que me parece, claro, a mí entre los filósofos de la época de Levinas, parece mucho más sugerente Buber, la filosofía relacional de Buber, ¿no? Yo, tú.
¿no? Ich, du. Porque justamente es allí donde él trabaja con mucha más claridad esa dinámica del amor, que podríamos llamarlo de esa forma, que se resuelve en la reciprocidad. Bien, eso solamente es lo que quería decir. Además, ya me están marcando el minuto, seguramente porque ya me pasé. Bien, gracias. Muy bien, muchas gracias a Alessandro por el comentario y por las excelentes ideas que has vertido. Y ahora vamos a dar paso también a la doctora Paola Polo Medina. Ella es doctora en Teología por la Universidad de Deusto en España, licenciada en Teología por la Universidad de Deusto en España y por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas de El Salvador, la UCA. Y además también es docente ordinaria del Departamento de Teología de nuestra universidad. Es parte del comité editorial de la revista Phenomenon de Lima y de la revista Punto y Coma de Puerto Rico, y su interés gira en la investigación en torno a la cristología desde la figura del Jesús histórico, su discipulado y la experiencia de las mujeres. Recibimos también entonces a la doctora Paola Polo con un fuerte aplauso. Bien, buenas noches. Muchas gracias a todos los que están aquí presentes. Gracias también al Departamento de Teología por estos espacios que creo que son enriquecedores no solo para los oyentes, sino también para los ponentes, por este intercambio que hacemos. Gracias también a Raúl por la organización y a Humanidades, ¿verdad? Y gracias por compartir la mesa y dejarme compartir la mesa. Para mí, déjame decirte, Olé, que Pablo ha sido una de las figuras de los orígenes del cristianismo fascinante, y quiero empezar diciendo que tu libro ha sido para mí una novedad, porque nunca le he leído desde los ojos de los filósofos. Creo que hace falta mucho para llegar a entender todo lo que plasmas ahí, que creo que es un trabajo muy arduo. Tengo deuda leerlo más veces, pero lo que me han pedido es un poco marcar una mirada desde la teología e intentar dialogar en ese sentido con ustedes, ¿no? Es llamativo, efectivamente, el interés por Pablo en el mundo actual. De él, como ya saben, se dicen muchas cosas, tanto para bien como para mal. Por ejemplo, en su nombre se ha relegado a las mujeres, se ha justificado el antisemitismo, se ha priorizado el servilismo, contrario a lo que es la propuesta del reino de Dios, se ha justificado el sistema patriarcal con la perpetuación de los códigos domésticos establecidos en la segunda y tercera generación de la tradición paulina, cuando Pablo ya no estaba, la relación marido-mujer en el sentido de sumisión en la relación padre e hijo, sumisión en la relación amo y esclavo. 3 códigos domésticos que creo que han perpetuado a lo largo de la historia. Se ha reforzado también la moral de la tradición paulina y hasta cierto punto con ello se ha deshumanizado a Pablo, tanto como se le ha deshistorizado de su tiempo, como se ha hecho con Jesús y con María. Es quizá uno de los personajes más estudiados de los orígenes del cristianismo, y como dice Carlos Gil, en todo ello, Pablo parece ser más bien la víctima de los que dicen ser sus defensores. Tendríamos que preguntarnos si es una afrenta a Pablo o es más bien el desconocimiento de Pablo, cosas a las que ya han aludido los compañeros. Lo mismo
que sucede desde las diversas opiniones de los filósofos de la modernidad o del mundo contemporáneo, de lo que ha aludido Olé. Algunos los rescatan del olvido con buenas intenciones, pero a veces olvidando a Pablo en su contexto. Otros despotrican de él diciendo que es un impostor movido por un deseo ilimitado de poder y el afán de tiranizar las masas, como cita Olé hablando de Nietzsche. Sin embargo, nos preguntamos en estos últimos si esta es una afrenta a Pablo o lo es contra las religiones, desde la perspectiva de que en la modernidad no cabe la religión. La religión ha perdido sentido, no está simplemente de moda, como si fuera una moda y no un estilo de vida. La religión ya no tiene relevancia, parece no decir nada. El ser humano busca libertad y la religión parece quitarla, o al menos así se la vende. Y no solo con palabras, sino también con hechos, moralismos restrictivos e incluso inquisidores. Puesto que la religión cristiana ha influido tanto en la cultura y en los procesos históricos de la humanidad en todo el mundo, vale la pena preguntarse no solo por la originalidad de Pablo y los que sostienen la religión que transmite Pablo, y vale también preguntarse además por la actualidad que tiene Pablo y su aportación para el mundo de hoy, sobre todo por su relevancia para el diálogo entre la fe y la cultura. Esto, creo yo, si no queremos, y en ello comulgo con Carlos Gil, si no queremos que Pablo se quede en una sacristía rancia y arrinconada, dice Carlos Gil, y por lo tanto la teología, como la eclesiología, se queden sin signos vitales porque ya no dicen nada a los tiempos actuales, como decía Rahner en ese gran discurso. Pero hay que ir más allá. Además, tendríamos que preocuparnos no solo porque Pablo no se quede en la sacristía y sea leído en los nuevos tiempos, sino que hay que preocuparnos y ocuparnos por cómo se está recuperando a Pablo, cómo se recupera la figura de Pablo para nuestros tiempos y para nuestras culturas. Y esta tarea es la que yo veo reflejada en el libro, como uno de los grandes aportes dentro de esta dinámica. Es un bosquejo interesante de las diversas lecturas de la figura del gran Pablo. En el aspecto teológico, por ejemplo, no valdría solo con preguntarse por la teología de la cruz en Pablo y difundirla, sino además recuperarla desde su propio contexto, desde lo que Pablo quería decir a sus comunidades con ello, desde la fe que le movía a él y a las comunidades paulinas que estaban forjando su propia identidad basada en la cohesión y en la misión, la fraternidad, la solidaridad, la fuerza y la praxis. Por ejemplo, habría que pensar dentro de esto y considerar que entre la muerte de Jesús y la predicación de Pablo hay un tiempo corto, pero que parece ser muy lejano porque se ha cambiado el horizonte salvífico. Se da en la época de Pablo un cambio condicionado por el hecho sencillo, pero a la vez complejo, de que el interés por la salvación en los oyentes de Pablo ha cambiado. Y ha cambiado en parte porque los cristianos que están formando las comunidades paulinas son mayoritariamente paganos. Es decir, hay que pensar en este contexto a Pablo que él tuvo que agenciárselas para ver cómo podía hablar de Jesús a los paganos, quienes ya no esperaban la venida del Mesías ni la venida del reino porque ya estaba, sino que tuvieron que entender la salvación más bien desde otros lados,
comprender la salvación como justificación. Lo que esperan ahora los cristianos, es decir, en la época de Pablo, es una salvación proyectada desde la liberación del pecado. Y ese pecado tiene que ver con la injusticia del mundo, según Romanos 1, 16, 32. Se trata, por tanto, un cambio de contexto en la que se intenta justificar para los escritos de Pablo lo divino desde las relaciones deshumanizadas. De esta forma, se ha pasado de la denuncia concreta de la opresión en tiempos de Jesús a la acusación más general de las relaciones provistas de verdad y humanidad según Juan Luis II. Es decir, se ha dado el salto de una clave política del reino en tiempos de Jesús, que es válida para la sociedad de ese momento en Israel, a una clave más bien antropológica, que es más comprensible para el pueblo pagano. Lo contrario a una interpretación contextualizada es lo que ha sucedido justamente muchas veces con Pablo. Pablo ha sido leído de manera fundamentalista, literalista, y con esto de forma parcial. Con ello se ha mutilado a Pablo. De ahí que la clave para ver qué tiene que decirnos Pablo hoy es hacer un viaje de ida y vuelta constante entre los orígenes del cristianismo y el hoy. Es ir al contexto, evitando los pretextos, como dice Javier Alegre, manipuladores que terminan diciendo de Pablo lo que no es y haciendo daño a la religión, a la teología, a la iglesia, a la humanidad y a las mujeres dentro de ella. En esta línea habla Carlos Gil de la necesidad de mantener las claves de la propia cultura. La fe de Pablo, reflejada en su teología, se ha desarrollado en una cultura que no es exactamente la nuestra por distancia y por tiempo. Así, por ejemplo, podemos acercarnos a las lecturas de la filosofía contemporánea que recoge Olé, donde se presenta a Pablo como un gran pensador. Carlos Gil dice que sí, que lo fue. Y lo fue porque supo poner en diálogo a la gente y a las culturas en las que se insertaban. Se atrevió a crear nuevas formas de vivir en el Imperio Romano. Asumió nuevos lenguajes. Dio respuesta a situaciones nuevas y complejas para dar lugar a un futuro que el cristianismo quería forjar, forjándose a sí mismo. Delve dice que Pablo supo presentar el cristianismo de sus comunidades como un culto, mientras que otros grupos se quedaron en secta. Un culto, un movimiento integrador que sabe mutar, que sabe inculturarse. Hay que tener en cuenta, como dice Carlos Gil, que la genialidad de Pablo no está en su obra a secas, que es vista muchas veces como un manual para la vida cristiana, desde donde se sacan recetas de cómo ser y no ser, de qué hacer y qué no hacer. Hay que ir a lo que su obra trasluce, a su capacidad creadora para vivir la vida cristiana que está emergiendo en otros tiempos y lugares como una novedad, como algo que vale la pena vivir. Pablo supo dialogar con su tiempo, haciendo relevante el Evangelio de Jesús en su propio tiempo, donde la salvación como liberación ya no decía nada, sino como justificación. Por eso Pablo se dio a la tarea de recuperar la pasión de la cruz, la fuerza que nace de la conciencia de que siendo nosotros malos, Dios nos ha amado sin reparo alguno. Por eso Pablo insistió en que la composición de la Iglesia debía ser inversa a la predominante, la organización interna igualmente alterada, los valores predominantes contrapuestos a los hegemónicos. Hablaban de la religión imperial. Para Pablo, estos criterios reflejaban la cruz y a Dios en ella. Para terminar,
El Pablo de los orígenes del cristianismo puede ser un Pablo que une caminos desde los distintos sentipensares de lo humano, y quizás desde ello pueda ser el apóstol de los ateos, el apóstol de los creyentes, o como dicen los documentos conciliares, un apóstol de toda la gente de buena voluntad. Este apóstol de frontera puede ayudar a no perder el horizonte del humano que hay en lo profundamente cristiano, y ello puede ayudar en un mundo secularizado como el nuestro, secularizado no según la ipso, sino desde la praxis, pues es donde vivimos y somos. Pero insisto, es bueno no perder el horizonte bajo la siguiente pregunta, o las siguientes preguntas. ¿Estamos leyendo a Pablo en su contexto? ¿No estamos construyendo un Pablo a la carta, como lo hemos hecho con Jesús y con el mismo Dios? Hay que considerar lo que busca Pablo en su tiempo, qué pretenden sus cartas, cuáles son las cartas originales de Pablo y cuáles no, a qué está respondiendo en su tiempo, pues no hay que olvidar que la teología es vida de fe vivida, experienciada, sentida, y no solo teorías, y menos creadas o imaginadas. Gracias. Sí, perfecto. Un time perfecto de la doctora Paola. Agradecemos por su participación. Y también agradecemos y le brindamos un fuerte aplauso a toda nuestra mesa por toda la participación que han realizado, las opiniones y la ponencia que hemos escuchado. Ahora vamos a pasar, tenemos minutos para poder hacerlo tranquilamente, a algunas preguntas de parte del público presente o quizás también, ¿no?, de repente también aquí en la mesa, algunas reacciones o preguntas respecto a lo que se ha presentado en nuestra mesa. Entonces, yo estaré atenta mirando, o también me ayudas, Raúl. Raúl tiene una pregunta. Ok. Muchas gracias. Además, la pregunta que tenía me la acaba de confirmar de alguna manera Paola con las últimas cosas que iba diciendo. Hay un gran intérprete de Pablo, Ole, y para la mesa, que no ha salido en la conversación, pero cuyas ideas han salido constantemente. Voluntad, justificación, la relación entre la ley, que es Martín Lutero. ¿No? Y me preguntaba, ¿cuál es el error que tú ves de Lutero? Estoy pensando sobre todo en su texto de la esclavitud de la voluntad, donde trabaja precisamente la relación entre justificación, ley y lo que hace Jesucristo, digamos, para cambiar esto que mencionaba Sandra más temprano, de la ley como algo que no podemos tolerar y que siempre terminamos rompiendo, quebrando, ¿no es cierto? Y la justificación que trae Cristo, que hace que la ley ya sea tolerable, porque no es más ley, sino es como la ley perfecta, un poco de la que hablaba San Pablo, ¿no? Entonces me preguntaba, ¿cómo cuadras a Lutero en esta conversación sobre la justicia, realidad, Levinas, Zizek, y este como puente, ¿no? Porque uno podría pensar que hay ciertos elementos de la filosofía, la teología de Lutero, que también hacen este puente entre, digamos, ética, justicia, que puede conectar con ateos y también quizá con creyentes. Eso sí me venía a la mente. Muchas gracias. Mi intención en este libro como teólogo es un poco evitar la teología. y el teólogo más cercano a mi confesión es Martín Lutero, ¿no? Entonces, yo le dejaba un poco al lado. Pero lo que a mí me parece muy interesante en la filosofía es que un cierto luteranismo reaparece y reaparece contra todas las intuiciones o intenciones de Nietzsche en la obra de Nietzsche, que sigue siendo sigue teniendo una interpretación bastante luterana de Pablo. Y pienso que tal vez el mejor luterano entre esos filósofos es Alain Badiou, porque resulta ser una interpretación
bien protestante, como él no está viendo algo positivo en una obediencia a la ley o una función de la ley, sino ese afán de romper con esta esfera de la ley todo el tiempo. Y es también por esa, digamos, interpretación protestante que los filósofos ven a Pablo como una figura revolucionaria. Mientras lo que yo trato de hacer es más bien argumentar con la carta a Paulinas que Pablo es más bien un reformista, porque él tiene también una noción positiva de la función de la ley. La ley es necesaria en cierto sentido por el proyecto de la justicia. Sí. Sí, hay tres cuestiones muy pequeñas. La primera es que estaba pensando que la acusación de Pablo como un platonista vulgar no solamente está infundada por lo que se ha dicho en la mesa, por lo que ha dicho Sandro, sino porque Pablo habla precisamente de no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, que es el problema de la acrasia, que para Platón no existía, que uno no podía hacer el mal a sabiendas. Entonces es un argumento más para rechazar esa caricatura, ¿no?, de Nietzsche con Pablo. Lo otro tiene que ver con el contexto de la fe y cómo los movimientos de idas y venidas en cuanto a las religiones son complejos. Tú vienes de Noruega y yo soy un lector, aficionado a la mitología vikinga, y recuerdo que Olaf Tryggvason, que me parece que es uno de los primeros reyes, el primer rey cristiano de Noruega, me parece, se cuenta de él que obligó a un gigante que es una criatura del mundo pagano de la mitología nórdica, ¿no?, a construir un templo cristiano, ¿no? Entonces, estas cosas están en movimiento, ¿no? Y en ese sentido, tomando en cuenta ese movimiento en las creencias, ¿qué significa ser ateo? Porque ser ateo significa que no existe el objeto espacio-temporal Dios, o sea, el objeto trascendente, ¿no? O sea, ser ateo significa que yo creo que no existe el objeto, el ente Dios, pero yo puedo hablar de Dios a partir de un imaginario, o puedo hablar como ateo, pero de cara a un imaginario que tiene una simbología religiosa. Pienso yo en Zizek, en este libro que se llama El títere y el enano, me parece. Las cosas que dice de Chesterton sobre, digamos, Cristo en la cruz, que es ateo porque dice, Señor, ¿por qué me has abandonado?, tienen una connotación espiritual muy poderosa. Y lo mismo Terry Eagleton y su respuesta a los ateos cientificistas. Él es un ateo marxista, pero sin embargo hay un ímpetu espiritual y hay una iconografía, una iconografía, un imaginario literario de profunda espiritualidad. Y esto está conectado con el tercer asunto, que es el de la secularización. Porque me parece que, no lo digo de tu exposición, pero sí en la mesa he percibido esta idea de que la secularización es la desespiritualización del mundo y que la religión ha pasado de moda, etc. Y yo me pregunto si podemos hablar de la secularización así, ¿no? Pienso yo en los escritos de José Casanova o de Charles Taylor sobre la secularización como un cambio, como una modificación de la vivencia de la espiritualidad en el mundo, ¿no? Entonces, me parece que hay más modificaciones y flujos y continuidades
que una desespiritualización de la fe, ¿no? Taylor dice, si entendemos secularización por el declive de la fe, no podemos decir que estadísticamente, de repente en algunos lugares sí, pero en el mundo los creyentes no han disminuido, o sea, en el mundo completo, ¿no? Y quizás en algunas élites académicas sí hay un declive de la creencia, pero precisamente Casanova y Taylor piensan que más bien la fe se ha modificado y hay otras formas de espiritualidad que están presentes y con fuerza en el mundo moderno, ¿no? Entonces eso sería lo que quisiera comentar. No sé si hay alguna otra pregunta más de pronto para después darle la pauta a los comentaristas. Sí, lo que quería, bueno, era un poco la exposición que ha dado el doctor Rolands sobre la parte que ha tomado de la Biblia, particularmente la Biblia latinoamericana, particularmente hablo a título personal. Me parece un lenguaje muy, ¿cómo puedo decirlo? Como no ser limitado, no es tan académico, ¿no? En cambio, por ejemplo, la Biblia de Navarra o la Biblia de Jerusalén, la versión antigua, porque la última versión que han sacado los neocatecúmenos es terrible. Pero, por ejemplo, tomar ese referente, ¿no? Podría ser interesante. ¿Por qué? Porque nos pone una visión un poco más objetiva, ¿no? Y un poco más académica sobre el pensamiento de Pablo, ¿no? Porque Pablo es formado en la escuela de Gamaliel, o sea, tiene una formación teológica, ¿no? A diferencia de Pedro y de todos los demás apóstoles, ¿no? O sea, en él hay una formación en la cual podemos encontrar este binomio tipo platónico, ¿no? De la dualidad, ¿no? Y que ciertamente interesante la observación que han hecho sobre Nietzsche, porque Nietzsche, pues, por ejemplo, habla de lo apolineo y lo dionisiaco, y en un momento dado la conciliación que da, pues, es interesante, ¿no? Entonces yo creo que es importante, como decía la doctora Polo, contextualizar a Pablo desde su propia dualidad, ¿no? Es igual que cuando se habla, por ejemplo, de Pablo, cuando dice que Pablo, pues, era un anti-gay, era un anti-todo, ¿no? Y hay que entenderlo desde el contexto, ¿no? O sea, desde el contexto en el que él vio ciertas realidades en Roma que no era la Grecia clásica, ¿no? Entonces, por ahí sería interesante esa observación. Yo quería, la doctora Polo señaló cómo Pablo su propuesta no correspondía con una situación política específica, que era la de las nuevas comunidades que eran más bien paganas, que estaban aprendiendo cómo aprender a seguir a Cristo y que no estaban esperando la llegada del Mesías. Y yo pensaba, hubo muchas menciones del pecado, ¿no? Y de cómo la ley nos mueve hacia el pecado, y más bien hay esa transición hacia el amor. Yo estaba pensando en cómo es que de repente ha cambiado este contexto. Bueno, obviamente ha cambiado porque han pasado miles de años, pero específicamente en el contexto de la ilustración. El profesor Gamio mencionó a Eagleton, y justo Eagleton señala cómo aparecieron el discurso de la teodicea y el intento de justificar la existencia del mal simultáneamente a la existencia de Dios se volvió mucho más acuciante en el contexto de la ilustración, porque aparece esta necesidad de explicar el universo en términos eminentemente racionales. Así es que el universo racional, ¿cómo es posible que Dios permita el mal? Lo cual, antes de la ilustración, igual la misma pregunta era válida, pero no se sentía tan acuciante. Entonces, allí hay un cambio de un contexto, nuevas necesidades, nuevas preguntas sobre lo que implica el mal, que aparecieron con mucha radicalidad en la ilustración y de nuevo han aparecido con mucha radicalidad en el siglo pasado con la Segunda Guerra Mundial, con lo que pasó en Auschwitz, y ha aparecido también una nueva discusión sobre el mal, por lo tanto sobre el pecado.
Entonces me preguntaba qué es lo que Pablo, que justamente habla sobre el pecado, puede decirnos sobre estos nuevos contextos que me parece que son pertinentes para sus enseñanzas. Ok, muy bien. En todo caso, no sé, le damos la palabra para que puedan comentar de pronto a Paola, ¿sí? Empezamos por Paola, luego pasamos por Alessandro y terminamos también con el profesor Olé. Sí, no sé tu nombre, pero estaba pensando un poco en muchos ingredientes y uno de ellos quizás tenga que ver con lo que tú resaltas, que es que los tiempos han cambiado, los contextos han cambiado, la historia va a seguir cambiando, pero por otro lado también yo creo que en lo que se refiere al pecado hay una clave importante que no solo está en la tradición paulina, sino también en la tradición joánica, por ejemplo, no de los escritos joánicos, Evangelio, primera, segunda, tercera carta de Juan, e incluso en el Apocalipsis, hay la visión del pecado como un mal estructural, ¿no? Y esa es la afrenta, yo creo que también de Pablo. De ahí las connotaciones antropológicas en esa visión del pecado. De tal modo que hay fuertemente una visión hasta cierto punto colectiva que parece entender Pablo como que es algo constitutivo del ser humano. Somos seres sociales, ¿no? Somos constitutivamente seres sociales. Y en ese sentido el pecado se entiende en ese sentido. Quizás esto ayude a explicar un poco que Pablo haga una afrenta constante a que este mal hace efectivamente daño y que la salvación tenga que ir por allí, ¿no? Estoy pensando un poco en, por ejemplo, el planteamiento de la teología de la liberación, ¿no? La teología de la liberación, lo primero que se pregunta es ¿de qué necesitan ser liberados estos, los pobres? ¿De qué necesitan ser liberados? Y la respuesta la va a dar el pueblo, ¿no? Motivada por el Concilio Vaticano, motivada por el discurso de Rahner, motivada por el deseo, la iniciativa, bien, pero la respuesta va a estar en el pueblo. Entonces, habría que preguntarnos en ese sentido cuáles son los cambios que han ido condicionando en lo que tú dices, en la pregunta que planteas, en la ilustración, en la modernidad, ¿no? Yo creo que desde la visión teológica, como en el Concilio Vaticano II también, la visión de pecado es una visión estructural, ¿no? El mal es un mal estructural. Incluso, aunque parezca que lo que yo estoy haciendo esté orientado a una persona, es un mal a un colectivo. Por ejemplo, quizás sea representativa la frase matas a una, matas a todas, ¿no? Matar a una mujer es destrozar parte de este sector de lo humano, ¿no? No sé si sirva como un ejemplo preciso, pero puede acercarnos un poquito, ¿no? Cometer un daño por pedofilia a un niño es dañar la infancia, no solo a esta persona, que hay que valorarla en su individualidad, pero que enfrenta simbólicamente una colectividad, ¿no? Gracias. Gracias. Bien, bueno, yo quisiera decir unas palabras respecto del tema de la secularización, que es importante tener en cuenta, digamos, en vistas a esta supuesta imagen de que la religión está pasando de moda. Y yo creo que más bien eso no es así, digamos, ¿no? Creo que con Gonzalo podemos compartir esa idea, digamos, de que a partir de dos hitos importantes que han pasado en el siglo XX y en el siglo XXI,
la religión y la reflexión sobre la religión ha tomado una relevancia importante. De hecho, cuando yo era estudiante de estudios generales de esta casa de estudio, la idea general era que la ciencia iba a poder suplir la religión por completo, digamos. Es decir, esa idea ha quedado fuera de juego una vez que se ha dado la caída del muro de Berlín en el 89 y las esperanzas de mucha gente en torno a la justicia se volcaron de una u otra forma hacia temas religiosos. De hecho, no es casual que después de ello comiencen a haber conflictos en el este de Europa motivados por razones religiosas, entre otras. Pero también esa preocupación por la religión aparece con nueva vitalidad a raíz del atentado contra las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001. Entonces, la preocupación y la reflexión sobre la religión, el fanatismo y y la corrección de la religión ha tenido un nuevo impulso en ese contexto. Y es lo que hoy en día se conoce también como post-secularización. Quiero ser claro en esto, digamos. La secularización, como muy bien compartimos con Gonzalo, no supone el desencantamiento del mundo, sino supone más bien la reubicación de la religión o la relación entre lo temporal y lo sagrado, una nueva definición de esa relación. Pero a raíz de todos esos acontecimientos, la secularización se ha vuelto importante y compleja, y es eso lo que hace que la secularización sea más consciente de sí misma. Y esa conciencia de sí misma es lo que llamamos hoy en día post-secularización. Es una secularización que ha sido ilustrada por los fenómenos históricos del presente. Eso es lo que quería comentar. Gracias. Para añadir al tema de la secularización, se puede hablar de secularización en un sentido sociológico, a la manera de José Casanova, por ejemplo, que se basa, por ejemplo, en datos empíricos, encuestas. Otra cosa, como yo intento hacer en el libro, es hablar de una secularización o una desmitologización en sentido más hermenéutica. Leyendo a Paulo, haciendo un argumento que eso está ocurriendo en esos filósofos contemporáneos, es decir, son ateos que sin embargo encuentran sentido en esos textos religiosos, y en esta lectura está pasando algo con nuestras nociones de la secularidad o la religión, o con esas ideas supuestamente religiosas, pero trato de argumentar que hay algo en Pablo, no solamente es algo impuesto desde afuera de los filósofos, pero hay algo en las cartas mismas que apunta en una cierta dirección, digamos, pero eso es una cuestión muy buena, ¿no? ¿Qué significa ser ateo realmente? Digamos, si tomamos las cifras, ¿no? Que en el Perú hay 85% creyentes más o menos, y en Noruega hay 50% ateos más o menos, que realmente está ocurriendo ahí, ¿no?
Por ejemplo, 75% de los noruegos pertenecen a una iglesia. Entonces, hay ateos que no quieren salir de la iglesia y hay ateos que salen de la iglesia. Y como pastor luterano me gustaría que tuvieran buenas razones si quieren salir de la iglesia. Si quieren salir, bueno, es su opción, pero que tengan buenas razones, ¿no? Y eso, para mí, los filósofos ateos me ayuda a entender qué sentido puede tener el cristianismo hoy. Para ateos, pero no solamente para ateos, sino para los creyentes mismos. Me parece, hablando de este encuentro, ¿no?, entre teología y filosofía, me parece muy interesante ver cómo algunos teólogos cristianos, después que se manifestó ese viraje filosófico hacia Pablo, retomó a Pablo. Un filósofo británico, un teólogo británico como Graham Ward, por ejemplo, en sus obras más tempranas, no prestó mucha atención a las cartas paulinas. Y vino Giorgio Agamben, que le inspiró al teólogo cristiano de retomar su propia figura, digamos, como si no hubiera hecho bien el trabajo de su mismo corpus, digamos. Entonces, en ese sentido, puede haber una interacción más constructiva también entre los filósofos ateos y teólogos cristianos. Pero hay otro tipo de desencuentro, ¿no? Aquí, a ver si lo encuentro. Este libro aquí es de 2005 y es una manifestación muy interesante, me parece, como ejemplo de un desencuentro, ¿no?, entre filósofos y ateos, pero entre los filósofos que interpretan a Pablo y los historiadores que son expertos en localizar los contextos históricos de las cartas paulinas. Y leyendo este libro se nota que están hablando en diferentes idiomas. No están consiguiendo entrar en un diálogo. Y aquí se puede ver la historiadora Paula Fredrickson, que está argumentando contra la interpretación de Alain Badiou, pero desde un paradigma histórico, sin realmente tomar en cuenta lo que están haciendo los filósofos, o partiendo de una premisa que si vas a leer a Pablo, tienes que hacerlo en una manera apropiada como los historiadores lo hacen. Ahora, en este libro yo estoy trabajando en varios niveles, porque cuando la doctora Paula dice que hay que leer a Pablo en su contexto histórico, es un nivel del sentido que podemos hacer de las cartas paulinas. Y es evidente que muchas de esas lecturas de la filosofía contemporánea están ignorando totalmente, o es decir, más bien, son ignorantes de la ciencia bíblica histórica. Pero yo digo también que no necesariamente que no es legítimo hacer una lectura puramente filosófica, digamos. Entonces, porque, digamos, cuando hablamos del sentido de las cartas paulinas en un sentido histórico, estamos hablando de probabilidades, porque los historiadores reconstruyen los contextos históricos de los textos bíblicos y levantando hipótesis sobre lo que ha acontecido alrededor de estos textos. Es un ejercicio hipotético porque nos está faltando las fuentes. Nos hubieran encantado tener mucho más fuentes, pero es
un paradigma, es un idioma científico para hacer sentido de las cartas paulinas, que es diferente del nivel de leer a las cartas como digamos, ejemplos de literatura y analizando cómo son construidas con medios retóricos de la retórica clásica, etc. Y otro nivel es la recepción, porque estudiando la recepción, estudiamos a los lectores. Entonces lo que yo trato de hacer en el libro es discutir entre esos tres niveles. Y, por ejemplo, mi crítica de Nietzsche es, digamos, estudio la recepción de Pablo a Nietzsche en el nivel de recepción y le doy un argumento en su contra del nivel histórico, diciendo que su lectura es mala porque no ha tomado en cuenta el contexto histórico, ¿no? Entonces, es difícil establecer esos tipos de diálogos porque trabajamos entre diferentes paradigmas y es mucho más fácil ignorar al otro de las disciplinas que comprometerse con ellas, porque eso te haces vulnerable, ¿no? Porque te enfrentas con especialistas de otras disciplinas, etc. Entonces es un libro vulnerable. Yo puedo ser acusado de muchas cosas. Bueno, no sé si, bueno, ya no tenemos mucho tiempo. Agradecemos, creo, ahora sí, a todos ustedes por haber participado en estas conferencias, donde teníamos como invitado, hemos tenido como invitado al doctor Ole Jacob, y también agradecemos al doctor y a nuestros comentaristas, al doctor Alessandro y a la doctora Paola Polo, que nos han brindado toda su enseñanza, todo lo que saben, su conocimiento respecto a estos temas. Muchas gracias a todos y a todas y un fuerte aplauso nuevamente para nosotros. Bueno, creo que eso es todo. Raúl, no sé si hay algo más que hacer. Okay. Muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias. Muchas gracias.